Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes, que al escucharme me ven en mi jardín. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en este día miércoles 2 de abril del año 2025. Saludo especialmente a los radiovidentes del norte en Antofagasta, a los de la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso. Los porteños van a estar contentos con el programa de hoy día, ya van a saber por qué. También a los que nos siguen en la región metropolitana y desde luego a los radiovidentes sureños, desde la frontera Temuco hasta Punta Arenas, porque también nos escuchan en Radio Polar de Punta Arenas. ¿Quién no ha pasado por la Alameda Bernardo Higgins en Santiago y ha entrado en el Centro Cultural Gabriela Mistral? Un espacio cultural en que hemos ido a ver obras de teatro, obras de danza, recitales de poesía, un lugar ganado por la ciudad y por la ciudadanía para la cultura en el centro de la ciudad. Pero al mismo tiempo, suele suceder, nos hemos enterado de que no es tan fácil administrar un centro cultural de esas proporciones, que es difícil gestionarlo, que hay diferentes maneras o visiones de cómo gestionarlo. Renunció hace un tiempo atrás el director del Centro Cultural con una polémica en la que no quiero entrar en el detalle chico, en el menudeo ni el pelambreo, porque no me gusta caer en eso. Eso produjo todo un revuelo, un debate, salieron artículos, notas, y asumió la presidencia del directorio del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, Claudia Baratini. Y ahí es donde los porteños de Valparaíso se ponen contentos, porque ella es oriunda de Valparaíso, aunque su segunda patria es Italia, también vamos a hablar de ello. Ella a los 13 años partió a Italia con su familia. Partió, digamos, no por voluntad propia, sino que por un regalo que daba la dictadura en esos momentos, a algunos, ¿no? Un regalo a veces doloroso, pero también que abrió posibilidades y mundo a muchos chilenos. Ella es Claudia Baratini es una gestora cultural con una amplia experiencia en todo tipo de proyectos sociales, culturales, de cooperación internacional. La vimos trabajando en Teatro a Mil, pero también la conocí personalmente y puedo dar testimonio como ministra de Cultura del 2014 al 2015 en una invitación que me hizo hace tiempo para dirigir otro directorio de otro centro cultural. No voy a entrar tampoco en el detalle, pero me llamó la atención su mirada, su impronta, la seriedad con que abordaba los temas. Me di cuenta que era alguien, como debe ser, que trabajaba en la cultura con un sentido de tremenda responsabilidad, que es lo que deben hacer todos los gestores culturales y los que están en estos cargos, digamos, ¿no? Bueno, ella estuvo en el directorio, a cargo del directorio del GAM, a partir del 15 de marzo del 2024 y acaba de presentar su renuncia, pues parte a Roma, a Italia, la segunda patria, a asumir una tarea muy interesante también, que nos va a ella a contar también en esta conversación. Es interesante el texto que ella publicó, leer solamente una parte en su Instagram cuando renunció al GAM. Ella dice en que hace una mini evaluación de su paso por ahí y dice: agradezco la visión de la ministra Redondo, saludo la voluntad del presidente Boric para completar el complejo cultural Gabriela Mistral. Estas no son instituciones colaboradoras del Estado, nacieron por voluntad del Estado y administran un patrimonio estatal. Luego dice: necesitamos que el ecosistema cultural las cuide, evitar directores sin control y eternizados. Debemos cuidar nuestra institucionalidad cultural con gobernanza responsabilizada. Y afirma luego estar alertas a toda deriva burocrática, no perder la pasión por lo que hacemos y no olvidar nunca que el rol de gestor es intermediar entre audiencias
y artistas. A mí me encantó esa idea de que hay que estar alerta ante toda deriva burocrática. La burocracia, por supuesto, que es importante, es necesaria, ¿no es cierto? Tiene que ver con la gestión. El problema es cuando la burocracia mata el fuego, la pasión que da origen a estos proyectos. Y estos proyectos son pura pasión, puro arte, cultura, que se alimenta de la pasión. Claudia, te quiero agradecer que te hayas dado un tiempo a venir a conversar y a caminar esta tarde en mi jardín. Hola, pues Cristian, un gusto estar aquí en tu jardín. A veces te escucho poco porque escucho poco radio, pero un honor estar acá. Nos conocemos hace muchos años, efectivamente. Hasta una vez te metí en este lío de las gobernanzas de las instituciones culturales hace como 10 años en el breve periodo en que fui ministra. Feliz de estar acá. Sí, bueno, creo que ya hiciste un resumen grande del momento en que estoy. Estoy saliendo de Chile por 4 años a un cargo, a una institución italiana, y concluí un año en la presidencia del GAM, que fue donde fui nombrada por la ministra Redondo, para enfrentar los desafíos del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, en un año que era de suyo importante porque se retomaba con fuerza y por la voluntad del presidente y de ella muy fuertemente de acelerar el término de la sala, de la segunda sala grande, siempre este complejo cultural que tiene por hoy ese emplazamiento tan importante en la ciudad, pero siempre se pensó tener una segunda sala, una sala grande, multipropósito, de alta tecnología, en fin, y que quedó varada durante 8 años en la Alameda, y por lo tanto la invitación fue a darle un impulso a esa tarea que el gobierno estaba retomando y poniendo los recursos necesarios para concluir esta segunda sala. Así que me metí con todo en esta apasionante tarea, que me parecía tremendo haber pasado 8 años con un cadáver, digamos, con un edificio a medio construir en plena ciudad, y era una deuda pendiente en cultura muy importante, y el primer desafío, bueno, y el año fue mucho más difícil de lo previsto porque me encontré allí con algunos problemas de gestión importantes, problemas de déficit económico, y hubo que entrar a asumir, digamos, más tareas de las que me había propuesto, ¿no? Al asumir en marzo. Así que fue un año, justo en marzo, un año intenso, pero interesante, donde dejo el GAM a punto o sea, ya con la licitación abierta de la segunda, de esta sala, que debiera concluirse en octubre de este año la asignación, digamos, a la empresa que la tiene que concluir, y también con modificaciones importantes en la gestión interna del GAM, con la salida de la plana mayor del GAM, no solo del director ejecutivo, sino que también del director administrativo y de finanzas, y del asesor jurídico. Y por lo tanto, ha sido un año donde ha habido que ponerle mucho el hombro, entender mejor cómo funcionan estas instituciones y los desafíos que tienen para adelante. Se habla de un problema de gestión, siempre parece ser ese un punto bien central en estos proyectos culturales. A ver, ¿qué es lo que tiene que hacer un centro cultural para no llegar a estas crisis de gestión, por decirlo de alguna manera? O sea, de darnos cuenta de que la gestión no ha sido buena, o a lo mejor había gente que no tenía experiencia en gestión, o ha habido, no quiero decir que haya ocurrido eso en otros lugares, o corrupción, o aprovechamiento, en fin. Porque igual son lugares apreciados, ¿no es cierto?, donde hay recursos dados por el Estado, etcétera. ¿Cómo? Voy a partir al revés, si uno parte en un centro cultural, crea algo que puede ser, muchas veces tú lo dices, un cadáver o un elefante blanco, si no es bien gestionado a largo plazo. ¿Cuál es el secreto de una buena gestión? Tú lo has tenido que aprender porque fuiste ministra y ahora tuviste la experiencia como Sí, presidenta. bueno, mira, yo creo que hay primero una regla básica, eh,
en toda institución y sobre todo en una institución pública, como sostengo en las declaraciones que he dado, porque eh, por una serie de cosas, cuando se crearon estas instituciones, se crearon como instituciones de derecho privado, digamos, como si fueran instituciones privadas sin fines de lucro. Pero en realidad yo considero que son instituciones públicas en el sentido que el, el 70% de los fondos con que funcionan son asignación directa del Estado y además que pasan en comodato una infraestructura patrimonial maravillosa como es la del GAM, por lo menos la parte que ya está funcionando hace más de 10 años, 15 años cumple ahora, que también es del Estado. Entonces, digamos, son instituciones que administran recursos públicos eh, totalmente, ¿no? Con un pequeño porcentaje de autogestión. Y la primera regla básica yo creo que tiene que ser el cuidado, la eficiencia el uso de los recursos. Y aquí yo no encontré situaciones, no puedo hacer denuncias de malversaciones o cosas por el estilo, robo, no hay nada de aquello, pero sí la primera regla básica, yo diría, no es no gastar más de lo que tienes de partida. O sea, tener una planificación estratégica que se haga las cuentas de manera responsable con los recursos que te asigna el Estado y con una administración de esos recursos no solo proba, sino que capaz de rendir eficientemente en tiempo, en plazo, en fin. Esa yo diría que es la regla básica. Obviamente, como estamos hablando de instituciones culturales, obviamente hay un tema muy importante en la programación, en la oferta, en lo que tú le propones a la sociedad como una propuesta cultural. En este caso, el GAM está esencialmente destinado a las artes escénicas y musicales, más artes escénicas, y más bien con un corte contemporáneo, por lo tanto de darle espacio a los artistas, a los creadores chilenos, profesionales, pero también emergentes, no solo, digamos, no se presenta aquí un teatro comercial, porque tiene una función de generar espacio a artistas donde no necesariamente están remunerados, digamos, por el mercado, con el ticket, etcétera. O sea, generar condiciones de trabajo creativo para la innovación, para la experimentación y para generación de nuevos lenguajes y de confrontación con los temas de la contemporaneidad. Entonces, hay dos dimensiones. La oferta cultural, que yo creo que en eso el Centro Cultural ha hecho aportes importantes, pero estaba fallando mucho la gestión financiera y administrativa de la institución. Oye, tú hablas en tu Instagram, Claudia, lo leí al comienzo, ¿no es cierto? Que debemos cuidar nuestra institucionalidad cultural con gobernanzas responsabilizadas. Es muy importante aquí la relación entre los directorios, los directorios de estos centros y quién dirige, digamos, la programación, los equipos que están trabajando, ¿no es cierto? Y parece que no siempre se da esa gobernanza. ¿Cuál es lo Claro, esencial de bueno, esta es difícil. gobernanza? Sí, mira, primero decir que los directorios de estas instituciones, como tú bien sabes, son totalmente ad honorem, Claro. ¿ya? Son instituciones sin fines de lucro y la ley establece que los directores no tienen pago. Por lo tanto, yo te diría que lo primero es que se trata de un trabajo voluntario y por lo tanto tiene que elegirse a personas que estén en esos directorios eh, con tiempo voluntario para dedicarle a estas instituciones y cumplir con los estatutos y el reglamento que ordena la actividad. De ahí, los directorios están para gestiones estratégicas, digamos, de definición, de líneas curatoriales, de funcionamiento, pero tienen una función muy importante, que es la supervisión de la administración y de las finanzas. Y en esto, muchas veces estos directorios no necesariamente tienen las competencias para hacer esto, o bien no tienen el tiempo
de trabajo necesario para cumplir esa función bien. Y entonces el lugar es más bien un lugar de representación, pero realmente estos directorios requieren una profesionalidad y una capacidad de entender la gestión, entender los números, y si no, los directores ejecutivos de turno quedan en el fondo sin ningún contrapeso y se convierten en pequeños también reyesuelos o reinitas de instituciones donde el directorio no juega el rol de supervisión, de control, de equilibrio de poder que toda institución tiene que tener. El Ministerio de Cultura lo que hace es controlar, digamos, el dinero, en el sentido que te pasa una cantidad de dinero importante. El GAM recibe 4.400 millones de subvención directa anual por presupuesto nacional. Por supuesto, es poco porque tiene que cuidar un edificio patrimonial que cuesta muchísimo mantener limpio, ordenado, con seguridad, etcétera, y en buenas condiciones, pero es una cantidad de dinero relevante y requiere una administración muy profesional y muy eficiente. Y a veces eso no ocurre, o bien se relajan los controles, o sea, a lo mejor empiezan bien y cuando no hay evaluaciones, cuando los directorios no cumplen la función de control o de contrapeso de la gestión ejecutiva, bueno, la gestión ejecutiva se relaja y pasan estas cosas. Ha pasado no solo en el GAM, ha pasado en el centro de Valparaíso, digamos, eh, y por lo tanto, lo que a mí me parece es que, habiendo fondos públicos, la responsabilidad de un miembro del directorio debiera ser tan importante como la que tiene un director de una empresa con lucro, digamos, que Ahora, responde con su patrimonio claro, personal. y ahí te pregunto lo siguiente, porque los directores de las empresas yo entiendo que reciben algo, ¿no es cierto? Les paga algo, a veces les paga bastante bien dependiendo de la empresa que sea. Algo bastante, digamos, bueno, Algo dependiendo de bastante. O sea, no sé algo cómo es bastante, Codelco, no sé cómo son los directores de Codelco, pero me imagino que se les paga. La pregunta es la claro. siguiente: los modelos de afuera en el mundo, los directorios de estos centros tan importantes, ¿son así ad honorem? ¿Por qué se toma la decisión de ad honorem? ¿Hay una decisión detrás? ¿Crees que es mejor o te parece que debiera ser justamente para que pueda haber gente que se dedique de verdad como debe dedicarse un directorio? Mira, hay una discusión sobre la remuneración a los directores. Eh, en el mundo hay ambas figuras. Claro, cuando son fundaciones o corporaciones privadas, la ley establece que los directores no pueden, o sea, el directorio del Hogar de Cristo, por ejemplo, estoy Claro, hablando no es dedicado a cultura, pero que administran fondos importantes, son todos voluntarios, o sea, esta es una condición de las organizaciones que tienen de lucro y de tercer sector, más allá de las organizaciones culturales. Y por lo tanto es un debate mayor sobre el tercer sector, y hay muchas instituciones donde los directores, como el Teatro Municipal, donde hay empresarios también que participan. En general, y hay muchas instituciones con directores ad honorem cuando no hay lucro, digamos, cuando no son comerciales, cuando sí, sí. no están instituidas para ganar dinero. Y de eso también ocurre en Europa. Y se diferencia, por lo tanto, en Europa y en Estados Unidos, las grandes fundaciones culturales tienen directorios ad honorem, pero tienen directorios a lo mejor con staff profesionales a disposición Claro, asesores. eh, que cumplen esas funciones de contrapeso que tú necesitas tener. Y de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, yo pretendí llegando al Centro Cultural fue cambiar de abogado del directorio, que era el mismo abogado de directorio y de la gestión institucional. Entonces, empiezan a tener como doble jefe, ¿cachai? El presidente del Claro. directorio y el director ejecutivo, del cual depende su retribución. Entonces, es evidente que hay que innovar y modernizar y remirar la figura jurídica de esta institución. Y además, como te digo, no son, tú hablaste que yo trabajé en la Fundación Teatro Emil. La Fundación Teatro Emil
Tiene el mismo esquema, recibe un pequeño aporte del Estado, pero es una institución claramente privada, ¿me entiendes? Instituida por un grupo de personas, creció, o el Museo Precolombino, que están dentro Ah, de lo que llaman las instituciones colaboradoras del Estado. Pero estas instituciones como el Centro Cultural Gabriela Mistral, como el Centro Cultural La Moneda, como Matucana 100, como Balmaceda, donde tú también estuviste alguna vez en sus orígenes, son instituciones creadas por voluntad del Estado. Entonces debieran ser consideradas instituciones públicas, con los rigores que también tiene la administración pública. Y estas quedan como un poco a mitad de camino, ¿me entiendes? en una tierra de nadie. Ahora, se habla de la deuda original, esto es como el pecado original, ¿ah? Del Centro Gabriela Mistral, un déficit de 580 millones que entiendo que se ha mantenido, o sea, que no ha aumentado ese déficit, eso entiendo, en tu Sí, gestión. entiendo Ahora, bien, entiendo bien. este déficit de 580 millones, que para muchos puede sonar una cifra estratosférica, ¿es un déficit manejable o es un déficit manejable para este tipo de centro cultural o es un déficit que puede poner en juego si es que no se logra controlar bien la existencia misma del centro, digo? O sea, a ver, ¿cuál es la dimensión de este déficit de verdad? Bueno, Mirado, como te decía, o sea, esto es una institución que maneja en torno a los 5.000 millones al año entre fondos públicos y privados, y por lo tanto el déficit de un año de 500 millones, 500 de 500 y tantos millones, es más del 10%. Es manejable sin lugar a dudas si tú frenas el tren, digamos, la tendencia. El problema de este déficit es que era un déficit que venía en aumento eh, exponencial, es un exceso, pero que se generó en 2 años, ¿me entiendes? Se generó en 2 años después de la pandemia. Aquí la pandemia no tiene nada que ver. Para las instituciones de este tipo, la pandemia fue económicamente afortunada porque estuvieron cerrados, pero recibieron el aporte público igual, digamos, ¿ya? Entonces no tiene nada que ver con la pandemia. Y después de la pandemia estuvo también el Centro Cultural Gabriela Mistral sufrió mucho los efectos del estallido social, que obviamente no pudo tener actividades de manera habitual, pero el déficit paradojalmente parte después, con un excesivo gasto del área ejecutiva eh, y comprensible, sino por problemas de gestión y de control presupuestario. De partida tuvieron que devolver recursos públicos porque estaban eh, mal rendidos, por así decirlo, ¿no? Y claro, son instituciones que viven al justo, que tienen plantas de trabajadores estables, y en vez de achicarse o contener el gasto, siguieron gastando con la complicidad de esos directorios que aprobaron, no se enteraron, y esto venía en aumento cuando yo llegué, no lo sabía, me di cuenta cuando llegué a la presidencia, digamos, en marzo. Y bueno, y había que intervenir, hicimos una intervención de ajuste súper fuerte, lo que ha permitido manejar el déficit. No te diría que bajarlo todavía, pero sí contener el gasto, que no aumenta, y yo creo que va a bajar un poco este año. Estamos esperando la auditoría final, o sea, la institución, yo ya no. Eh, pero lo que hicimos fue contener enormemente el gasto, eh, eh, cuidando no despedir, porque a los trabajadores del GAM, hubo una gran colaboración de los cargos altos no despedidos por contener sus propias remuneraciones para ayudar a contener el gasto, y la verdad que eso nunca eso es fácil, pero creo que todo el equipo interno colaboró mucho a una responsabilidad, porque efectivamente seguir en esta tendencia, claro que pone en juego. O el Estado vuelve a tapar el hoyo, digamos, pero no tiene ninguna obligación de hacerlo porque funciona como una institución independiente. O se sigue aumentando el déficit, pudiendo ir
incluso a la quiebra, evidentemente. Obviamente estamos muy lejos de eso. Hemos contenido, la cifra es manejable, y yo calculo que en un par de años vamos, si se mantiene, digamos, el rigor en la gestión y el aumento de ingresos también, vamos a tener un tipo de balance par. Y llegó sangre nueva, una nueva directora con mucha energía, con una gran trayectoria, y yo tengo mucha confianza que ella va a hacer una dirección responsable y se va a ir conteniendo este déficit que ya se contuvo muchísimo este año, ¿no? Eh, Entiendo que esta nueva directora fue a través de un proceso a través de Headhunter, una empresa externa, ¿no? ¿Eso Sí. fue así antes en el nombramiento anterior de los antiguos directores o no se hizo con Headhunter? Mira, entiendo que bueno, acá lo que pasa es que la persona que se fue de GAM, a la que le pedimos, quitamos la confianza y llegamos a un acuerdo para que saliera, llevaba 8 años, o sea, han habido solo dos, en 15 años han habido solo dos directores ejecutivos en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Alejandra Wood hizo una gestión muy destacada y después, y que duró, no sé, 5 años o algo así, y después 8 años de una segunda persona. Yo tengo la impresión de que hubo una postulación abierta, o sea, que se podía postular al cargo y después el directorio elegía, pero tiene un proceso de headhunter independiente. Este año hubo mucho interés, llegaron más de 220 postulaciones nacionales y extranjeras al cargo, incluso con una restricción, porque bajamos sustantivamente el sueldo del director ejecutivo, porque tenía el director ejecutivo anterior tenía un sueldo de más de 8 millones de pesos, que eso es más de lo que gana el ministro de Cultura. Entonces, nos pareció, hicimos una contención también de los gastos ejecutivo y hicimos, igual hubo mucho interés, porque el Centro Cultural es, Gabriela Mistral, por su emplazamiento, por la historia que tiene ese edificio tan importante, y por la proyección de su ampliación a un complejo cultural mucho más grande, como es la nueva sala y a futuro la torre, que está ahí en Villavicencio. Debiera convertirse en un pequeño Bugur de Santiago, digamos. O sea, El que Bobú, está muy alto. claro, el Pompidou, el centro Pompidou, Pompidou. el Pompidou, ¿no es cierto? Sí. El famoso Pompidou que entre paréntesis está cerrado ahora porque le están haciendo cambios, remodelaciones tremendamente importantes ahí en París. Aquí está Claudia, mm. sí, por último, algo has hablado, pero desde tu mirada, ¿qué es lo que le asegura un futuro, más allá del tema ya de gestión, todos sabemos, qué es lo que, cuál es la mirada que debe haber sobre el Centro Gabriela Mistral para que éste pueda proyectarse en el futuro y convertirse, digamos, consolidar lo que ya ha hecho, pero convertirlo en un centro cultural de mayor potencia incluso de lo que es, digamos, y que No, por supuesto, o sea, por supuesto que el desafío es muy grande, sobre todo con la ampliación desde el punto de vista de las audiencias y de la oferta cultural. Yo creo que esta institución en particular, por la centralidad que tiene en la ciudad, por la componente urbana que tiene, eh, además en el eje nuevo que se está arreglando entre Providencia y la Alameda, etcétera, tiene muchas dimensiones. Yo creo que esta es una institución que tiene que crecer eh, mucho más allá de su gestión interna, incluso de su directorio. Yo creo que el Centro Cultural Gabriela Mistral debiera ser un gran centro que convoque a los multidisciplinarios, primero que nada, no creo que deba solo dedicarse a las artes escénicas, creo que tiene que convocar a, digamos, a la intelectualidad, a los mejores creadores de este país. Tiene que ser un gran centro de excelencia con una oferta cultural nacional e internacional muy potente y eso requiere, bueno, recursos, por supuesto, que no los va a poder poner todo el Estado. Necesitamos también
que la empresa privada que le tiene un poco de temor a este centro de Santiago, que le tiene temor a veces a la crítica que Claro, hacen desde la creación, en claro. fin, se atrevan. Tú te vas a jugar un rol muy importante ahí, eh, querido, querido Cristian. Necesitamos que la gran empresa invierta, use la ley de donaciones, sea realmente un centro cultural del país, ¿ah? Y donde todos los sectores se sientan incluidos, pero que entendamos que la producción cultural requiere autonomía de creación, libertad, espacios críticos, y que todos confluyamos a sostener esta gran cantera como son los grandes centros culturales en el mundo. Bueno, ahora nombramos el Bogur por la colocación, no quiero ponerme ciútica que tiene que parecerse a este o al otro, ¿me entendí? Pero el rol, ¿no? Es el lugar de, 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 de prestigio, de cierta vanidad nacional de lo que somos, de sentirnos orgullosos de nuestros creadores. Tenemos que volver a llamarla Gabriela Mistral. Se hicieron opciones comunicacionales que lo convertimos en GAM y pasamos al anonimato a la gran poeta. Yo creo que hay una gran tarea de poner al centro no solo la figura de Gabriela Mistral como nombre, digamos, sino que como espíritu, ¿no? Como Espíritu inspiración, como inspiradora. crítico, espíritu Bueno, Gabriela Mistral fue inspiradora. la que Exacto. dijo Entonces, creo que está todo por hacer. Gabriela Mistral fue la que dijo que la cultura es el alma de un pueblo. Por lo tanto, esa pura frase ya debiera servir, Lo estar que en el quiera front, convocar a todos. debiera convocar a todos. Bueno, también, por supuesto, el llamado a los empresarios, a la élite empresarial, a perder el miedo, a no abandonar el centro, no abandonar la cultura, en fin, salir de los debates, las batallas culturales y todos esos enredos. En este caso, damos fe de que Claudia ha hecho una buenísima gestión, ha mostrado que se pueden hacer bien las cosas en un centro cultural, va en buena dirección el centro Gama, así que, bueno, te puedes ir, no sé si completamente tranquila, porque uno nunca está tranquila de lo que hizo, pero te puedes ir satisfecha. No, pero me voy contenta, con un poco de pena, porque me hubiese gustado acompañar a la nueva directora un poco más, y ayudar a que este camino, esta renovación de este año, dé frutos, digamos, y que terminemos el 2027 efectivamente con una gran segunda parte ya terminada y con una sala de primer orden para las artes escénicas y musicales en Chile. Y te vas a Roma, bueno, vas a tener que volver a ver la película La Grande Belleza de Sorrentino, que la acabo de ver hace un par de días, y otras La películas, ¿no es vista de cierto? nuevo, porque ya es re vieja, vos. Sí, es vieja, la nueva, pero esa es de Nápoles. Sí, no, pero sí, la última no la he visto. Sí, bueno, yo soy, tú sabes, media romana, yo crecí, me fui con mi padre muy joven al exilio, efectivamente convertí esta biografía que tiene un origen doloroso con el exilio, sobre todo mi padre, y que vivieron muchos chilenos, soy parte de esa diáspora, pero he hecho mi vida entre los dos países, finalmente mi doble pertenencia ha sido solo ganancia para mí y estoy súper honrada que me estén invitando a dirigir este trabajo. Excelente, Claudia, muchas gracias. Le ringrazio tanto Sí, y arrivederci. se llama Roma. Ci vediamo a Roma. Un abrazo muy grande y mucho éxito en la tarea que emprendes. Gracias por habernos acompañado en el jardín, Claudia. Gracias, chao querido. Chao, chao. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí cuando yo vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarle que nos acompaña el Grupo Educar Construyendo el Futuro de la Educación Técnico Profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en grupoeducar.cl. Nos encontramos mañana nuevamente aquí en este jardín. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Grupo Educar,
construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile.